acá está bien. ¿Sí? O sea, a veces salto, a veces subo. Hola a todos. Oh, ¿se escucha? ¿No? Bueno, antes que todo saludarlos, agradecerle a todos por estar acá. Estas actividades que estamos realizando son todas en pos del crecimiento de ustedes, porque realmente todo el equipo, tanto del liceo como el equipo internacional que está asistiendo, lo único que quiere es entregar herramientas para ustedes para que tengan un mejor futuro. Y en eso hemos tratado de enfocar las diferentes charlas, ¿ya? La charla que voy a dar se llama Interpretando la interpretación. Es un poco redundante lo que se habla, porque hablar de interpretar lo que se interpreta suena un poco complejo, ¿no? Cuando hablamos de interpretación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la interpretación? Tenemos que entenderlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué es la interpretación a nivel actoral? En el teatro. ¿Qué es la interpretación en música? ¿Qué es la interpretación cuando traducimos? Tenemos que entender primero como concepto qué es la interpretación. Entonces tenemos que entender que la interpretación realmente significa transportar algo de un lenguaje escrito a otro lenguaje que puede ser oral, que también puede ser escrito, pero nunca ese lenguaje se puede transportar de manera directa. O sea, si yo leo un texto en árabe y lo trato de traducir al español y yo pongo todas las palabras tal cual lo que dicen, seguramente va a ser un texto incoherente. Al igual, es lo mismo en la música. Si nosotros leemos las notas musicales, pero simplemente hacemos solo los sonidos y no podemos realmente explicar qué es lo que significa cada uno de esos sonidos, no queda una exposición coherente. Pasemos diapositiva, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre una mejor y una peor interpretación? Entonces, de esa manera tenemos que pensar exactamente qué sería mejor y qué es lo peor. Bajo diferentes cánones tenemos que encontrar realmente cosas concretas, cosas que podamos definir. Yo me voy a referir esta charla netamente al plano musical, pero piensen que todas estas cosas son pasables al teatro, a la literatura, a todo el lenguaje que incluye la interpretación. En el caso de la música tenemos que ver diferencias acústicas. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué es mejor esto que el otro? Porque esto tiene un crescendo, porque esto tiene los sonidos, los pronunció de diferente forma, porque cuando hablaba el italiano se le entendía la letra. Tenemos que entender directamente cosas concretas que definen algo que es bueno con algo que es malo. Y no simplemente, es que esto me gusta y esto no me gusta. Entonces tenemos diferentes cosas que nos dicen, netamente, como digo, como fenómeno acústico, una diferencia palpable. Por ejemplo, la dinámica. La dinámica, ¿qué es lo que sería la dinámica? Los volúmenes. La articulación. ¿Qué es lo que es la articulación? Es el cómo declamamos, cómo pronunciamos estas frases musicales. El fraseo. El fraseo es como yo uno todas estas palabras y conjugo un texto para armar una frase, ¿no? Para armar una línea completa de un concepto. También dentro de la música podemos encontrar diferencias que netamente son afectivas. O sea, podemos decir, esta versión es buena porque también me pareció que era más expresiva o que llegaba de un lado más romántico. Hay que buscar todo el tipo de diferencia concreta que uno pueda definir con palabras o con gestos para definir si algo es mejor o peor interpretado. Siguiente diapositiva. Entonces debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué hace diferente un intérprete que se califica como mejor? ¿Alguien puede responder? Podríamos decir que lo que hace diferente un intérprete que es calificado como mejor es que reproduce de mejor manera los sonidos o reproduce de mejor manera este texto escrito, transportado, ¿no? Interpretado. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que si alguien toca una pieza barroca de la época de Bach, uno puede decir, él lo hizo bien porque la pieza está en estilo francés y él respetó el estilo francés y hizo un fraseo que respeta toda esa línea estética musical.
Siguiente pregunta, ¿puedo ver y apreciar las diferencias en el plano acústico? O sea, yo puedo escuchar diferentes versiones de un video de YouTube y decir, ah, este es bueno porque hace tal cosa, este es malo porque hace tal cosa. Después de eso, yo puedo describir esas diferencias. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ah, es que este hizo A y este hizo B. Entonces, yo creo que esto hizo así, una línea de este tipo, y el otro hizo una línea así. Y luego de eso tenemos que pensar cómo aporta todo esto a nuestro discurso, a nuestra expresividad, a nuestro discurso musical. Claramente que cuando yo tengo más manejo o tengo más herramientas, voy a tener una mejor claridad en el discurso y una mejor proyección en cuanto a lo que yo quiero entregar como artista. ¿Ya? Siguiente. También tenemos otras preguntas a largo plazo, así como tenemos preguntas a corto plazo que podemos hacer mientras vemos un video acá en 2 horas. Podemos hacernos preguntas que nos ayudan de esto mismo, pero en estudio a largo plazo. Por ejemplo, yo puedo decir, este hace más dinámicas más fuertes y dinámicas más bajas, pero quizás también tengo que entender otras cosas como concepto de estilo. Ah, es que este es del barroco, pero este es del barroco italiano de 1650, que responde a esta zona de Italia. Entonces, directamente a cosas que son concretas. ¿Para qué? ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de cosas? ¿Qué herramientas me pueden capacitar para ser un mejor artista? Ilustrarnos. Tenemos que leer, tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer la historia de la música. Todos los que somos músicos tenemos que conocer la historia de la música. Y los que somos músicos, los que no son músicos también tienen que conocer la historia. Los mismos músicos tenemos que saber bien cuáles fueron los procesos sociales de cambio a través de la historia de la humanidad, desde el Imperio Romano hasta las dictaduras militares, la Revolución Francesa. Tenemos que conocer todo de pies a cabeza, porque todo eso influye en los diferentes compositores que nosotros interpretamos. La última pregunta es, ¿qué comportamiento llevan a cabo estos artistas que son calificados como mejores? ¿Cuál creen que son realmente cosas observables que realizan estos artistas que nosotros consideramos que están calificados como mejores y que son, los grandes artistas? No sé, Plácido Domingo. ¿Qué es lo que hace Plácido Domingo que no hago yo? ¿Qué es lo que hace Gustavo Dudamel que no hago yo? ¿Qué es lo que hace un gran actor que no hago yo? ¿Tenemos claridad en cuáles son las cosas que nos faltan o qué cosas tenemos que desarrollar para llegar a ese nivel? Yo lo digo porque yo soy una persona que es consciente de que todos tenemos las capacidades. Lo que pasa es que una cosa es tener la capacidad y otra cosa muy distinta es tener el comportamiento. El comportamiento es algo que se hace día a día. Entonces, yo te puedo asegurar que cualquier persona que toca el violín como Joshua Bell, que toca la guitarra como David Russell, no sé, cualquier persona que esté en el pináculo de la línea del arte tiene un manejo técnico que es muy superior al de una persona común y corriente que solamente toca un instrumento. Además de eso, yo te puedo asegurar que todas esas personas todos los días estudian técnica. Todos los días estudian técnica porque he tenido la gran posibilidad de tener grandes maestros. Uno de mis profesores era David Russell, que fue ganador del premio Grammy. Tengo otro profesor, José Eusebio, que también ganador del premio Grammy, que grabó la ópera de Merlín junto a Plácido Domingo. Y he tenido la posibilidad de conocer a algunos de los artistas más importantes de la historia de la guitarra. Y muchas cosas que veo cuando los veo a ellos es que veo que hay una continuidad en un trabajo. Y a pesar de que ya son los mejores artistas del momento, o lo mejor que... el más alto pináculo que se puede desarrollar en mi instrumento, todavía siguen haciendo las mismas cosas que hacían cuando eran estudiantes. ¿Y qué era eso? Técnica. Todos los días técnica, la técnica más básica, desde cómo se mueve el dedo, o pensar cómo tengo que tomar el arco, de qué forma tengo que presionar. Todos los días practican eso. ¿Por qué? Porque una casa, para construir una buena casa, tenemos que tener buenos cimientos. Si nosotros construimos una casa en un cimiento con lodo, esa casa, por muy linda que sea, se va a hundir. Tienen que entender eso. Si no tenemos la base, no tenemos nada. ¿Qué otra cosa hacen esos buenos artistas que no hacen artistas que son considerados más malos? Tienen otro nivel cultural. O sea,
Yo no he conocido ningún artista de alto nivel que no sea una persona que realmente maneje la historia a niveles de que saben todos los procesos de cambio que ha tenido la sociedad, que manejan procesos filosóficos, procesos psicológicos, entienden cómo funciona la mente de las personas. Yo incluso muchas veces cuando toco, yo sé qué es lo que estoy haciendo y digo, yo voy a tocar esto y cuando yo haga este sonido, esta persona le va a dar tristeza. Porque ya manejo ciertos conceptos que sé cómo la música influye en el cerebro de las personas. Pero eso yo no lo aprendí. Llegó una varita divina, Alexi, ahora tú, pum, sabías esto. No, ha sido un proceso de aprendizaje, lectura de libros. He tenido que hacer lo mismo que les decía, escuchar. Y de repente escuché una versión de un compositor, después escuché otra versión de un compositor, después escuché otra versión y después de otro músico. Y después de escuchar muchas veces un mismo sonido, dije, resulta que este sonido que acabo de escuchar y que lo he escuchado tantas veces igual, me causa esto. Entonces, como yo puedo reconocer que esto causa esto, me causa esta sensación de tristeza, cuando yo toque una obra de violín, de guitarra, de piano, de lo que sea, siempre que yo haga ese sonido de esa forma, me va a producir ese efecto, digamos, a manera afectiva, ¿ya? Por ejemplo, si escuchan, tía, 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 ¿te da alegría ese tipo de sonido? ¿Le da alegría ese tipo de sonido? ¿Qué es lo que te da? Tira, tira. Sí, pero también es un poco tira, nos tira hacia abajo, ¿no? Nos da una sensación como de pesadez, pero si digo tia, 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 tia. Eso nos levanta. Entonces tenemos que entender cómo desarrollamos cada sonido y cómo ese sonido afecta directamente a manera mental a las personas. Entonces, realmente, como te digo, toda esta gente sabe todo este tipo de cosas, pero son cosas que se estudian. Nadie aprende este tipo de cosas por la varita divina ni porque seamos ultra talentosos. Todos tenemos la capacidad. La diferencia es que unos tomamos unos comportamientos o enfrentamos la vida o enfrentamos la música de una forma y otros la enfrentan de otra forma. Entre el buen y el mal intérprete, no queremos decir que este es bueno y que este es malo peyorativamente, diciendo, es que este es peor y este es bueno. No, sino que lo que queremos saber es que realmente, ¿qué es lo que hace el bueno que hace el que no hace el que es malo? Para poder directamente entender cuál es la diferencia observable. O sea, yo lo quiero que ustedes lo entiendan porque ustedes lo tienen que aplicar en sus vidas. Si ustedes quieren ser artistas consagrados, artistas que tengan una carrera, tienen que saber cuáles son las estrategias que tienen que enfocar día a día para poder lograr esos objetivos. Entender de distintas maneras, entender de distintas maneras todos estos procesos y de esa manera poder llegar a ese objetivo artístico. ¿Cuáles son los comportamientos que definen a los mejores músicos? Todos los mejores músicos. Yo me acuerdo que cuando hablaba con David Russell, me decía que el padre de él era pintor. Entonces, cuando él era joven, niño, el papá le decía, ya, tú tienes que quedarte acá en la galería porque puede venir gente a ver la exposición y mientras tú estás en la galería tienes que estudiar 4 horas de guitarra al día. Entonces, él tenía 10 años y estaba en su casa todos los días, 4 horas. Hasta que, si él quería salir a jugar a la pelota, si él quería salir a hacer lo que sea, no. Todos los días, 4 horas. Y no salía. A veces más, 5, 6 horas. ¿Por qué? Porque son hábitos. Nosotros tenemos que desarrollar hábitos de estudio todos los días. No puede ser que un día estudiemos 15 horas y que después la semana siguiente, si quiero toco la guitarra. No, son hábitos. Todos los días hay que hacer técnica. Todos los días hay que hacer repertorio, todos los días hay que aprender nuevos repertorios
Y además de todo lo que hacemos con el instrumento o todo lo que hacemos en nuestra disciplina artística, tenemos que hacer esto aparte. Tenemos que aprender de historia, tenemos que aprender de música, tenemos que conmovernos. Nosotros como artistas tenemos que, si yo soy músico, tengo que ir a ver obras de teatro. Si yo soy actor, tengo que ir a ver exposiciones de arte. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarnos completamente, no solamente en nuestra área, tenemos que ser personas sensibles. El gusto musical, acá voy directamente a cómo podemos definir el gusto musical. El gusto musical es una cosa que se va creando día a día. Y así como se puede crear un buen gusto, también se puede crear un mal gusto. Entonces tenemos que tener claridad que si queremos ser buenos, tenemos que escuchar bueno. Si escuchamos malo, vamos a ser malos. ¿Por qué? Porque está comprobado, cuando yo escucho algo, escucho, lo vuelvo a escuchar, esto se queda en el cerebro. Si yo escucho algo que está mal hecho muchas veces, lo más seguro es que cuando yo lo tenga que repetir, ¿cómo lo voy a hacer? Mal. Pero si yo escucho algo que está bien, y escucho muchas veces algo que está bien, cuando yo tenga que hacer eso mismo, ¿cómo lo voy a hacer? Bien. Entonces, de eso se define el gusto. El gusto, en un primer paso experimental, es netamente de reproducción de acuerdo a las cosas que nosotros, estímulos que recibimos y cómo reaccionamos sobre esos estímulos. Obviamente que el gusto musical o el gusto artístico a largo plazo difiere en muchas cosas, porque cuando ya tenemos nivel intelectual avanzado, tenemos manejo de retórica, manejo del estilo, manejo de diferentes conceptos, nuestro gusto musical va a ser más refinado y quizá incluso puede ser hasta más intelectual. Pero en un primer paso, todos pasamos por el proceso de que es escuchar y repetir. Entonces tenemos que escuchar muy bien, tenemos que asegurarnos de escuchar buenos músicos, tenemos que asegurarnos de escuchar buena música. No podemos puro escuchar reggaetón, tenemos que escuchar buenos músicos. Y si yo toco violín, no puedo escuchar cualquier versión de YouTube, tengo que escuchar las versiones buenas. Hay que hacerle caso a los profesores, que los profesores nos recomienden discos, que los profesores nos recomienden videos, ver ópera, escuchar Plácido Domingo, escuchar buenos intérpretes. Y no solamente de nuestro instrumento, sino que tenemos que escuchar de todos los instrumentos y de toda la gama de la música. La sabiduría musical. Entonces, en primer plano, el buen gusto musical, como decíamos, es solamente de reproducción. Uno escucha y repite. Pero llevado a otro plano, es intelectualidad. Es, como digo acá, es un hecho que cuando uno conoce los datos históricos de una obra, eso nos aporta al discurso. O sea, si yo sé que toco una obra y este compositor la escribió en tal suceso de la historia, la voy a interpretar de diferente manera. Hay una obra que se llama Las Tres Jornadas, o Los Tres Días, Le Travail Journée, de un compositor que se llama Ferdinando Carulli. Esa obra tiene un contexto histórico y se basa en los 3 días de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y todo lo que pasó. Si yo no sé cómo pasó la Revolución Francesa, yo no puedo tocar esa obra porque el compositor me está pidiendo explícitamente tocar ese proceso histórico. Entonces ahí nos damos cuenta de que conocer un dato o saber de historia es netamente un aporte para nuestro discurso musical. Si yo toco la chacona, que la toqué el otro día, y yo no sé que, resulta que cuando Bach compuso la chacona, la esposa se había muerto, y yo la toco alegre. ¿Qué pasaría si yo toco alegre una pieza que el compositor escribió cuando se murió la esposa, cuando era el momento más trágico de su vida? ¿Estaría en lo correcto o en lo incorrecto? ¿En lo correcto? En lo incorrecto. Entonces, tenemos que saber que la sabiduría, la intelectualidad es muy importante para poder realmente hacer un discurso de calidad. Tenemos que conseguir una interpretación también entendiendo los estilos. Tenemos que saber que nosotros somos músicos, bueno, no todos somos músicos clásicos, pero los que somos músicos clásicos tenemos que saber que
Somos diferentes a la gente que toca reggaetón. No porque el reggaetón sea malo y que nosotros seamos mejores, sino que nosotros somos historiadores. Nosotros tocamos música de 1500, música de 1700, música de 1650, música de 1800. E incluso tocamos música de 1600 de Italia. Y después música de 1600 de Francia. Y después música de 1600 en Alemania. Y además tocamos música de 1600 de Verona. Y después tocamos música de 1600 de leche. Si usted escucha a una persona italiana, el acento de la persona de Milán y una persona de leche es muy distinto. Entonces, nunca va a ser de la misma manera como se interpreta esa música. Todo eso tiene que ver con la intelectualidad de la música. Yo, personalmente, no hubiese llegado a ningún lado si no fuera netamente porque yo tengo un buen manejo de lo que es la intelectualidad musical. Yo te puedo asegurar de que cuando yo hice los concursos de guitarra, en los que yo participé, siempre hubo gente que tocó más rápido que yo. Siempre hubo gente que fue más talentosa. Yo partí tocando guitarra a los 18 años y estaba a los 25 concursaba con chicos que tenían 14 y que tocaban mucho más rápido que yo. Pero la música clásica no se define entre más rápido o más lento, sino que se define si tú tocas bien dentro del contexto de la historia de lo que estás tocando. Como yo sabía más de historia, como yo sabía más de análisis, gané muchos premios con gente que era mucho más talentosa. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué alguien que tiene mucho más talento que yo pierde conmigo? ¿Por qué? Porque su discurso carece de intelectualidad. Gente que no tenía conocimiento de la historia de la música, gente que no conocía de la historia. Y ahí uno se va dando cuenta la importancia de todo esto, la importancia de leer el Fausto de Goethe, la importancia de leer el Quijote, la importancia de leer todos estos textos que son de la historia universal y también la importancia que tiene la historia. Directamente en la música también tenemos que entender que hay símbolos y figuras musicales que uno puede reconocer y también puede asociar. Por ejemplo, en la música de Bach. Todos los que hemos tocado música de Bach a cierto nivel sabemos que simplemente Bach no se puede llegar y tocar. Muchas veces en Bach aparecen motivos o formas musicales que se asocian de manera pictórica. Por ejemplo, hay una fuga muy famosa de guitarra, que es la número 998. Para los que entienden de música, van a saber. Dice re, do, re, mi. Entonces tenemos un re y un re, ¿cierto? Tenemos un do, el do está abajo del re. Y tenemos un mi, el mi está arriba del re. ¿Qué es lo que se forma? Entonces entre un re, un mi y un do. ¿Qué hay ahí? Una cruz, ¿no? Y después de eso viene un la, un si, un do y un re. ¿Qué se forma entre un la, un si, un do y un re? Una escalera hacia arriba. ¿Qué simboliza la música de Bach? Una cruz y una escalera hacia arriba. Teniendo en cuenta el contexto histórico de que Bach era un músico muy religioso, netamente de la religión cristiana y que aplicaba muchos símbolos de la religión en su música. ¿Qué significa una cruz y una escalera hacia arriba? ¿Quién estuvo en una cruz? ¿Y quién resucitó los 3 días? Si yo toco esa música y no entiendo que Jesús murió en la cruz y que después resucitó, ¿cuánto perdí de contenido musical? Yo que sé eso, con respecto a otro que no lo sabe, ¿cuánto gano musicalmente a la hora de que enfrento mi discurso? Son cosas que tenemos que entender. Cuando yo toco la chacona, yo no toco las notas, yo toco una serie de símbolos y esos símbolos que son tal cual como esto, los reproduzco. Tenemos que entender los símbolos y las figuras retóricas para poder llegar a ese nivel. Esto no se construye en un día, lo que yo le estoy diciendo son cosas que se construyen por años, décadas, pero hay que hacerlas. Nosotros simplemente tenemos que pensar que cómo enfrentamos la música hoy y cómo la vamos a enfrentar en 10 años más. Entonces es un proceso. Si hoy día cambiamos, en 10 años más vamos a ser otras personas y vamos a estar en otro lugar del mundo. Otra diapositiva, por favor. El botón.
Acabo de decir lo mismo, la cosmología, o sea, qué es lo que pasaba en la época, entender el concepto de la historia, también tener la relación entre los compositores, o sea, saber, yo tengo que tener claridad que si toco Paganini y toco Giuliani o toco Rossini, con esos compositores que se llaman el triunvirato musical italiano, los tres grandes compositores italianos, los tres grandes virtuosos de Italia que pertenecen a un mismo tipo de estética musical, tengo que saber, si yo escucho esto de Rossini, esto se parece a esto de Paganini. Si yo escucho esto de Paganini, se parece a lo de Giuliani. Tenemos que tener claridad entre la relación que existe entre los compositores. Entonces, si nosotros educamos nuestro oído tocando Giuliani, perfectamente podemos abordar de esa misma manera como se toca Paganini. Los contextos históricos, como decía, de diferentes épocas de la historia de la humanidad. Y la verdad, cualquier dato que nos pueda ayudar a tener un mejor discurso va a ser positivo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siempre que tenemos una obra musical, nosotros tenemos estos elementos que están acá. Primero que nada, la obra tiene un nombre. Díganme un nombre de una obra de música. ¿De cuál? Lágrima. Entonces tenemos Lágrima. Lágrima es el título. ¿Cuál es el subtítulo de Lágrima? Preludio. Lágrima, pero Lágrima es un preludio. Esa obra seguramente, no me acuerdo quién está dedicada, pero está dedicada a una persona. Tenemos que tener entonces en cuenta, si la obra se llama Lágrima, ¿yo la voy a tocar alegre? Si la obra se llama Lágrima, no la voy a tocar alegre. Entonces tengo que tener conciencia el título de la obra. El subtítulo es un preludio. Si es un preludio, ¿lo voy a tocar como una danza? ¿Lo voy a tocar con un ritmo fijo? No, porque un preludio es libre. Es como una fantasía. Entonces va a ser una obra que va a tocar un poco más libre. Después, por ejemplo, como lo que yo decía el otro día, si la obra está dedicada a Andrés Segovia, yo voy a tener que tocar la obra al estilo que se toca Andrés Segovia. Si la obra está dedicada a Miguel Llobet, voy a tocar en el estilo que lo haría Miguel Llobet. Entonces, otro aporte más del compositor, tenemos que saber si el compositor es francés, es español, es italiano, y el contexto histórico. O sea, cómo tocaban los músicos en general de esa época. Entonces ya tengo ¿cuánto? 5 o 6 elementos que me aportan a mi discurso musical. Lo mismo en el teatro. O sea, si yo sé que el título de la obra es Romeo y Julieta, subtítulo, no sé, novela romántica, ya sé que es Romeo y Julieta, aunque yo no lea la obra, sé que son dos personas y que va a pasar un romanticismo, etcétera, etcétera. Y si yo entiendo la cosmología de Shakespeare, entiendo a John Dowland, entiendo a Thomas More, entiendo todo el contexto de esa época, entiendo el Quijote, voy a saber cómo enfocar esa obra de teatro, ¿ya? Esto no es para música, esto es para todos, para todas las artes. Lo mismo que dije al principio, nunca olvidar qué es lo que significa interpretación. Interpretación es aclarar, es dar significado a un texto. En el caso de la música, es dar significado a una serie de notas musicales que transcurren en un pentagrama de izquierda a derecha. Pero para dar significado, nosotros tenemos que aclarar, tenemos que decirle a alguien, mira, esto es por acá, y esto es por acá, oye, y esto sube, y esto baja. Tenemos que mostrarle qué es lo que nos dice esa música. Lo mismo en el texto, tenemos que saber que cuando nosotros traducimos, tenemos que interpretar ese texto, tenemos que procesarlo en nuestra mente y entregar el mensaje que dice ese texto, ¿ya? Por eso es que nosotros podemos escuchar distintas interpretaciones de una misma obra musical, muy distintas, pero las dos con sentido y las dos muy buenas. Por eso muchas veces cuando nosotros, a la gente que nos gusta leer, y sobre todo poesía, sabemos que es tan importante el escritor de la poesía como la persona que la traduce. ¿Por qué? Porque leer un texto como de Walt Whitman y leerlo por una mala traducción se pierde la mitad de la poesía. Es muy importante lo que es la interpretación, lo que es la traducción, lo que es la declamación cuando somos actores. Siguiente. Esto es netamente para músicos y quizás la Cata lo explicó un poco, que es la imagen estético-musical. Generalmente el gran problema que tenemos cuando nos enfrentamos a estudiar es que no sabemos qué es lo que queremos hacer. Entonces llegamos
Yo vengo, me siento y toco la guitarra. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy moviendo los dedos. No, nosotros tenemos que... ya, voy a tocar tal obra. Esta obra es triste, ya, este pasaje yo lo quiero un crescendo y después quiero hacer un diminuendo y terminar con un retardando. Voy a hacer un calderón, voy a terminar, esperar 2 segundos, voy a hacer un silencio y voy a comenzar la otra frase. Ya tengo qué es lo que quiero que suene. Entonces, como ya tengo lo que yo quiero que suene, yo vengo, me siento y digo ya, voy a poner el dedo acá, este dedo lo voy a tocar al 50%, este otro al 30%, entonces al 40%, ya, y esto me va a hacer que esta línea me haga, esta línea de crescendo, al final de crescendo, con un poquito de retardando, entonces voy a demorarlo tan. Como lo estoy demorando, voy a hacer un retardando y después de ese retardando voy a hacer una separación, un pequeño silencio y empezar a otro. Tan. Tin, tin, tan, tin. Si yo trabajo de esa forma, en 5 minutos voy a estar avanzando lo que podría avanzar en 5 horas. Entonces, tampoco la cosa es solamente practicar. Tenemos que ser inteligentes al practicar, tenemos que trabajar con una idea, tenemos que saber qué es lo que queremos como resultado musical. ¿Ya? Lo mismo los actores, tenemos que saber que cuando decimos un texto, tenemos que saber qué es lo que queremos causar a la otra persona con ese texto. Si yo leo una poesía, la leo, qué linda estaba la casa, yo corría. No tiene ningún sentido, tenemos que saber qué es lo que queremos entregar como mensaje. De eso viene esto, la imagen estético-musical. Entonces es muy necesario, como dice, cantar. Tenemos que saber cantar para saber realmente cuánto es lo que queremos, porque muchas veces en el instrumento no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque en el instrumento está la digitación, está la técnica, está apoyar el instrumento, está si el dedo está bien puesto. En el caso de la guitarra, está si tenemos bien las uñas lijadas. Hay un montón de factores que nos influyen de manera de dificultad. Entonces tenemos que hacer que las cosas sean lo más sencillo posible a la hora de ponerlas en la mente. Entonces cuando ya tenemos la idea de lo que queremos que suene, tenemos que tener esa idea en la cabeza y ponernos a tocar el instrumento y trabajar en eso. Ya, yo quiero que esto suene así. Lo tocamos. No salió así. ¿Por qué no salió así? Porque en vez de hacer un crescendo, hice un decrescendo. Entonces ahora hago un crescendo. Tener claridad de qué es lo que queremos escuchar. Pero nada de esto puede ser más importante que el sentir la música. Porque si nosotros tocamos muy bien en el estilo, muy bien las notas, de la manera correcta, pero no nos conmovemos con la música, al fin y al cabo esto termina siendo un objeto de museo. Tal cual como decía el maestro Nicolás Harnoncourt, uno de los músicos más importantes de los últimos años, que murió hace muy poco, de la música antigua, revitalizador de la música antigua, decía: prefiero un artista romántico que un artista actual que no me entregue significado, que no me conmueva. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos nosotros, primero que nada, es arte. O sea, si yo lo hago y mi idea es que a ti no te pase nada o que realmente yo no quiero, me da lo mismo si a ti te hace sentido o no te hace sentido, yo simplemente toco. Si yo no sensibilizo con la música, si yo no siento que esto es triste, si yo no siento que esto es alegre, ya estamos yendo por un mal camino. Fundamental es entender la música, sensibilizarnos, disfrutar, escuchar música y conmovernos, ver una obra, ver un cuadro y decir, oh, qué lindo esto, realmente conmovernos. Tenemos que trabajar en pos de eso y para eso tenemos que preocuparnos mucho de mirar, de disfrutar, de también disfrutar nuestra vida, pero también de disfrutarla de buena forma. ¿Nunca le ha pasado que un día salen y ven un árbol y resulta que es primavera y uno ve las flores y dice, oh, qué lindas las flores? Eso, a veces están ahí las flores, pero no las vemos. Lo mismo pasa en la música, a veces está ahí, a veces lo mismo pasa en las pinturas, a veces el cuadro está ahí y el cuadro es lindo, pero nosotros no sensibilizamos con eso. No significa que tengamos que estar sensibilizando todo el día, pero sí que cuando nosotros estamos frente a una obra de arte o cuando queremos apreciar arte, cuando vemos una obra de teatro, no sé, cuando leemos un texto, tenemos que interiorizarnos con eso y tratar de ver cómo nos conmovemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conmovemos,
también podemos llegar a conmover a otros. Si yo no me conmuevo con la música que toco, yo no puedo hacer que el que me esté escuchando se conmueva. O sea, si yo no estoy triste, o yo siento que esta música no es triste, yo no puedo pedir al que el que esté escuchando se sienta eso triste. Primero pasa por nosotros. Lo primero es el texto. Ya hablamos mucho del texto. El texto tiene notas, que hay que trabajar la técnica, tiene cosas musicales que se desarrollan, tiene cosas de historia. Pero después, ¿qué es lo que hago yo? Yo soy parte de esta interpretación. Claro, mi mente es parte de la interpretación y tengo que entender todo esto. Mis dedos también son parte, tengo que tener agilidad. Pero ¿qué pasa dentro de mí? ¿Qué pasa en mis sentimientos? Esto también es importante porque si yo no entrego, el mensaje no llega. Tenemos que tener sensibilidad cuando tocamos. Entonces también tenemos que aprender a leer la partitura. Muchas veces tenemos la partitura al frente y la partitura dice mesoforte con un crescendo que termina en forte y después pianísimo. Y después nosotros tocamos y tocamos pianísimo, pianísimo, decreciendo, forte. Y resulta que estamos haciendo al revés de lo que nos pide el compositor. Muchas veces tenemos opciones de hacer las cosas, pero muchas veces tenemos que mirar la partitura, tenemos que ver, sobre todo cuando son textos de técnica, estudios, tenemos que ver si el compositor nos dice, el arco hacia abajo, el arco hacia arriba. Tenemos que entender qué es lo que dice el texto y de qué manera podemos transportar este texto. Tenemos que entender si hay llaves de dinámica, si hay ligadura, si hay apoyatura, todo lo que nos aporte. Si no sabemos leer, si no tenemos la capacidad de comprensión musical, tanto como la comprensión de lectura, tenemos que tener la comprensión musical. Si no podemos ver esas cosas, significa que estamos en retroceso. Entonces después viene la parte descriptiva. Ya cuando sabemos leer, podemos describir qué es lo que está ahí. Si yo veo un compás, yo digo acá hay 7 notas. De estas 7 notas, las 7 van hacia arriba, o las 7 van hacia abajo. O hay 8 notas. ¿Y cuál es el ritmo? Son 2 cuartinas. Ta, 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 ta. No, pero quizás no son 2 cuartinas, son 2 cuartinas y 2 negras abajo. Tan, 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 tan. Entonces tenemos que ser capaces de describir, de mirar qué es lo que hay en la partitura. Ser capaces de leer, pero también ser capaces de describir y decir qué es lo que hay ahí. ¿Cuántas notas hay en un compás? Dice acá. ¿Cómo están dispuestas en el ritmo? ¿Cuál es la dirección de la línea melódica? Esta melodía sube. No, esta melodía baja. No, esta melodía se mueve serpenteante. ¿Cuántos intervalos? O sea, si esa melodía sube por intervalo, si esa melodía tiene salto, si esa melodía... no es lo mismo que... Tenemos que entender todo ese tipo de cosas. ¿Dónde está el punto más alto de la melodía? ¿Cuántos compases, por ejemplo, dura una frase? Tenemos que entender toda esa serie de procesos musicales. ¿Cómo son las figuras que aparecen en esta obra? ¿Dónde hay acordes más disonantes? ¿Cuándo la música suena así, estridente, o cuando la música suena boom, suavecita? ¿Dónde aparecen progresiones? ¿Qué son las progresiones? Si yo hago tirirara, 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 o mismo motivo que estoy repitiendo. Entonces yo tengo que tener claridad, acá hay una progresión. No, acá hay una repetición textual. Tirarara, tirarara, tirarara. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando hago una progresión? Seguramente quizás, si una progresión va hacia arriba, seguramente yo la voy a acompañar con un crescendo. Seguramente si no una repetición textual que viene después de un pasaje donde yo he hecho muchas cosas diversas, quizás no voy a hacer un crescendo, sino que voy a tratar de volver a lo mismo para hacer un recuerdo de algo que pasó, ¿no? Tenemos que tener claridad de lo que aparece en la partitura para poder entender cómo lo vamos a manejar musicalmente. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar mi interpretación y yo puedo aportar en la interpretación. Si yo veo que este pasaje se repite igual y yo lo hago de la misma forma, va a dar un sentido. Si yo veo que esta música que se repite igual la hago de otra forma, va a dar otro sentido. Tenemos que tener claridad de todas esas cosas descriptivas para poder aportar musicalmente. Uno no toca la interpretación y la sensibilidad y la expresividad, no es simplemente sentarse y decir, ahora voy a tocar expresivo, voy a tocar expresivo, me voy a conmover. No,
Hay que sensibilizar con la música, y yo estoy de acuerdo, pero muchas veces también los procesos expresivos no son simplemente decir, ahora voy a expresar, hermano. No, también a veces son intelectuales. Lo que pasa es que tenemos que unirlos. Tenemos que unir la parte expresiva personal con la parte expresiva intelectual. No podemos tener solamente un área, no podemos ser solo técnicos, no podemos ser solo expresivos, no podemos ser solo intelectuales, tenemos que tener la diferente gama de paleta de posibilidades, y para eso primero tenemos que entenderla. ¿Alguna vez se habían preguntado lo que yo acabo de decir, por ejemplo, el símbolo de la cruz y la nota ascendente? ¿Habían escuchado sobre eso? ¿Habían escuchado sobre? Entonces significa que le faltan conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si me faltan conocimientos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender, ¿cierto? Tenemos que buscar eso. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Esta figura musical que escuché ahora y esta otra figura musical, ¿qué es lo diferente? Ah, esta era una cruz y la otra era una nota en ascenso. Ya, 2 puntos. Después tenemos que pensar, si ese mismo motivo yo lo escuchaba en otra parte. En esa misma obra que yo estaba citando, hay otro pasaje que dice, tintiran, tintiran, tintiran. Fuga 998. Y yo después digo, esa es la ricercare número 3 de la ofrenda musical. Tintiran, 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 tintiran. Resulta que si yo ya escuché esa otra obra, yo voy a decir, pero si este maestro, que es un maestro de la historia de la música, lo hacía de esta forma, quizás cuando yo lo toque, lo podría hacer parecido. Pero netamente porque yo ya tengo la capacidad de decir, yo he escuchado esto en otra obra, no importa que no sea la misma obra que yo toco. Hay que ver cómo esas configuraciones musicales, esos motivos, esas pequeñas frases, las hacen los grandes intérpretes, y repetir. Repetir no de manera de plagio, sino que ver cómo abordan los diferentes problemas musicales los grandes intérpretes. Y si voy a tener que copiar, prefiero copiarle uno bueno que copiarle uno malo. Siempre va a ser así. Lo mismo, la imaginación. Si yo escucho esto, escucho una melodía y digo, esto me recuerda a España. Esto me recuerda como al desierto. La expresividad. ¿Qué sorpresas musicales tiene el texto? Por ejemplo, si uno va tocando una línea suave, 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 y de repente pasa un fuerte. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es la sorpresa que tiene? Y después, ¿cómo podemos conjugar todas estas cosas en un discurso completo? Entonces ahora vamos a ir a un par de cositas que son determinantes, que tienen que entender. Tienen que entender el ritmo. ¿Qué es lo que es el ritmo? El ritmo es la base de cualquier proceso musical. Una vez yo hablaba con un compositor bien famoso y él me decía, hay una pura forma para uno poder descubrir cuando una persona se equivoca. Si yo no conozco una obra, pero estoy escuchando un concierto, yo puedo saber muy fácil cuando alguien se equivocó. Y yo le dije, ¿y por qué? Por el ritmo, me dijo. Cuando alguien pierde la constante rítmica, este se olvidó. Si yo sigo tocando y se me olvida la pieza, pero sigue el ritmo, quizás el que está escuchando piensa que lo que tú estás haciendo es parte de la obra. Entonces tenemos que tener claridad que el ritmo es una constante que no puede parar nunca. Hay que mantenerla. Y si los otros siguen tocando, dejemos que el ritmo siga con ellos y entremos con ellos cuando sea el momento correcto. Pero nunca estorbar el ritmo, siempre hacia adelante. Nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. Después de eso tenemos que entender que asimismo, como el ritmo es una cosa constante, también ese ritmo puede tener fluctuaciones. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un computador? La imprecisión del ritmo. Y esa imprecisión es la imprecisión creativa. ¿Por qué? Porque yo puedo decir lo mismo que decía antes. Yo siento que esto es así. Son puras cuartinas, pero la primera cuartina yo me quedo en la primera nota, la primera nota, la primera nota, después hago un ralentando y en la última nota voy a hacer una coma. Tan ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta tan ti ta ti ta. ¿Qué es lo que haría un computador? Ti ta 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 ti ta ta ta. ¿Cuál es más creativa?
Entonces, pero yo, antes de hacer eso, ya tengo conciencia de qué es lo que quiero hacer. Entonces hay que tener claridad de que esa imprecisión rítmica no es así como uno dice loca, sino que simplemente es porque uno ya sabe más o menos qué es lo que quiere hacer musicalmente y varía el ritmo de esa forma para conseguir una consecuencia musical. La causa del ritmo, lo que acaba de explicar, esa consecuencia que tiene, esa linealidad que tiene. En el caso de los cantantes, en el caso de los que hacen obras de teatro, no sé, tienen que entender el idioma. Mamma mia, ¿qué cosa puoi parlare? No es lo mismo que diga o genki desu ka, o que diga en inglés how are you. Todo lenguaje tiene una serie de inflexiones, ¿no? Tiene una serie de ritmos. Resulta que a veces cuando nosotros hacemos música es súper fácil darse cuenta cuando la música es italiana, cuando la música es francesa, cuando la música es chilena, porque la forma en la que nosotros hablamos hace que la música sea de una forma. Quizá hoy en día, cuando el mundo es tan global y estamos todos tan influenciados por otros países, es un poco más difícil. Pero sí que es muy fácil cuando uno va a los estilos antiguos, cuando la gente vivía en su país y generalmente no conocía mucho lo otro. Sí que nos dábamos cuenta cómo eran los italianos y cómo eran los alemanes, por ejemplo. Y podemos escuchar, yo puedo escuchar una obra y digo, ah, este es italiano. O puedo escuchar, ah, este es francés. Ah, este es español. El idioma es muy importante en cuanto al ritmo y también en cuanto a la escucha. Y en el caso de las anacruzadas, que lo puse acá, es muy importante porque muchas veces no sabemos bien dónde está el golpe de la anacruzada. Siempre hay que entender que la anacruzada, el golpe está en la nota donde cae el acento. ¿Ya? Tener conciencia de eso. La dinámica, ¿qué es la dinámica? Lo que decíamos, los volúmenes y todo eso. Tenemos que tener dos diferencias, lo intencionado y lo opcional. ¿Qué es lo intencionado? Cuando un compositor me pone que un crescendo, que cae en un forte, es porque el compositor tiene la intención de buscar un mensaje musical a través de esa dinámica. Lo opcional, ¿qué significa? Cuando nosotros vemos una obra de Bach, no significa que Bach tocaba sin volumen, no significa que Bach no hacía dinámica. Lo que pasa es que él nos deja abierta a nosotros ver la opción de qué es lo que queremos hacer como discurso musical con esos sonidos. La irregularidad en cuanto a que nosotros no cantamos así, no hacemos todo con una línea pareja. Siempre hay inflexiones que suben y que bajan, ¿cierto? Siempre la dinámica va subiendo, va bajando, va haciendo ciertas cosas. Entonces esa es la irregularidad de la dinámica, que es la que hace que afecte a la persona que está escuchando una inflexión por el tono en cómo pronunciamos. Entonces tenemos diferentes planos de interpretación a corto plazo. Por ejemplo, si yo en un mismo compás tengo crescendo grande. A mediano plazo, un crescendo largo, un poquito más largo. La dinámica del adorno. Si hago un adorno, tia, 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 tia. O si hago, tia, 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 tia. Cada adorno tiene su dinámica. La dinámica según la armonía. Seguramente si nosotros hacemos una cadencia de un acorde disonante y después un acorde que resuelve, la dinámica va a ser traran, traran. El que tiene disonancia va a ser más fuerte que el que no tiene disonancia. La dinámica de la estructura, cuando nosotros, bueno, quizás son muy jóvenes, pero cuando uno toca una obra grande, como un concierto, una sonata, hay momentos que son todo una obra, 5 minutos es todo con fuerte y después viene un momento piano que dura 2 minutos. La estructura, hay que entender la estructura, eso a largo plazo, ¿ya? Y la dinámica del lenguaje, como lo que decía recién, que cada lenguaje tiene su inflexión de dinámica, ¿no? La articulación es muy importante cuando hacemos barroco, cuando hacemos música del periodo clásico, porque es el cómo pronunciamos cada una de las notas que configuran la frase. Entonces tenemos que entender muy claro los acentos, el fortepiano. ¿Qué es lo que es el fortepiano? Es ta, 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 ta. Es un forte que después viene con un piano. El acento métrico, ¿qué es el acento métrico? Tan, 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 tan. El golpe, el acento de oratoria.
Cuando yo quiero dar un discurso y voy haciendo solamente como yo quiero declamar ese discurso, voy a darle un acento a ciertas notas. El acento expresivo, cuando uno, por ejemplo, uno quiere alargar algo o quiere darle una importancia a un momento, solamente para dar un momento expresivo. Tenemos que tener conciencia de cómo son la utilización de los acentos y los silencios. Los silencios que nos ayudan a articular. ¿Lo entendieron? Dejé un espacio en cada una de las palabras que hice para que se entienda cada palabra por separado. Los silencios psicológicos, o sea, que afectan netamente. Ese fue un acento psicológico. ¿Por qué? Porque yo dije una palabra y a ustedes les quedó en la mente, ¿qué viene, qué viene? Eso que afecta netamente en el discurso, solamente por el hecho de que uno corta una linealidad de algo que está haciendo. Cuando uno separa una idea con la otra, se llaman silencios separadores, para separar las cosas. Y de diálogo. Cuando yo hablo con una persona, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué has hecho? Existe un silencio para explicar la persona que está acá y la persona que está allá. Los silencios que yo defino como culminantes cuando uno termina una frase muy larga y hace un respiro para volver a la otra frase. Hay muchos tipos de distintos tipos de silencios que nos ayudan a dar un mejor discurso musical. El tempo como base, por ejemplo. Cuando yo veo una obra y me dice, esta obra se toca 60, pero yo la tengo 120, quizás estoy errado en el tiempo base que estoy usando. La variación del tempo. Muchas veces tocamos música y eso dice 60, pero no necesariamente toda la obra es 60, porque el tempo también es como el corazón. Cuando uno está agitado, el corazón empieza a moverse un poco más rápido, pero cuando uno está relajado, el corazón empieza a agitarse menos. Entonces siempre va a haber una variación de acuerdo también un poco a la interpretación. Los cambios repentinos, o sea, cuando nosotros tenemos un compositor que nos dice ya esto es a 100 y después a 50, o después a 70, tenemos que reconocer todas esas cosas que se hacen con el tiempo porque son recursos expresivos que nos ayudan a la música. Puse también, por ejemplo, cuando uno hace entre una sección y otra, hace un retardando. Cuando uno, por ejemplo, va a hacer una transición de una parte que es lenta, pero después viene una parte rápida y la une con un acelerando. Hay que tener claridad en todo ese tipo de cosas. Pero para terminar la conferencia, todo lo que hemos dicho, y ojalá que lo hayan entendido, tiene un gran punto culminante, que es el cuánto. Porque si yo hago mucha dinámica va a ser exagerado. Si yo toco muy lento, también va a ser exagerado. Si yo articulo todas las palabras, todo si es exagerado no va a quedar en buena medida musicalmente, ni en declamación, ni en nada. Entonces tenemos que tener claridad de cuánto es lo que tenemos que hacer. Esto no tiene una respuesta concreta. Yo no puedo decir, hay que ponerle 50% de esto. No, todo tiene que ver con el contexto de la obra, con el contexto si la música es italiana, todo tiene que ver con relación a lo que estamos haciendo. Entonces es muy importante hacer comparaciones de cómo lo toca uno. Ya, yo lo estoy haciendo así y escucho a otros músicos, y estos músicos lo hacen así, quizás le estoy poniendo mucho. O de repente uno lo escucha y de repente escucha, no estoy haciendo nada. Escucho grandes intérpretes y ellos quizás ocupan más recursos que los que ocupo yo. Entonces quizás tengo que aportar más con mi discurso. Siempre hay que estar haciendo comparación para ver bien cuánto es lo que tenemos que hacer. Si es que estamos haciendo mucho, si es que estamos haciendo poco. Ver el relieve, o sea, si esto se mueve en esta línea musical, no lo podemos hacer así. Porque hay que entender que todo tiene un contexto. ¿Cuántos cambios me puedo permitir? Los que sean necesarios, pero que no sean exagerados. Cuando hay demasiados cambios,
uno tiene que percibir también, tiene que darse cuenta cuando uno está sobrecargando un objeto, cuando lo está rellenando y es innecesario. Entonces todo eso se define con lo mismo que dije al principio, con el gusto. Y tienen que saber de ahora en adelante que si ustedes crean un buen gusto, un buen hábito musical, un buen hábito artista, van a terminar siendo buenos músicos, van a terminar siendo buenas personas para esta sociedad. ¿Y por qué digo el gusto? Porque el gusto tiene que ser algo que tienen que ir creando. Nosotros, el equipo que está acá y los profesores, hemos venido acá en pos de eso, en pos de entregarle el gusto que tenemos nosotros, cómo nosotros creemos que se hace la música, cómo nosotros creemos que se enfoca la música y tratar de que lo que a nosotros nos ha funcionado, el gusto que nosotros tenemos que nos ha funcionado para desarrollar nuestra carrera, poder transmitirlo a ustedes. ¿Alguna consulta? A veces aprenderse la obra extensa de memoria es bien complejo. Yo el otro día tuve que leer con la partitura. Pero muchas veces para aprender de memoria es muy bueno recordar momentos. Recordar momentos. Entonces yo recuerdo que este momento se parece a este otro momento. Entonces los voy anotando. Entonces este con el 1, este con el 2. Y así de esa manera voy conjugando. La armonía, aprender cuál es la armonía. Aprender cuáles son las líneas melódicas. Tratar de cualquier cosa que nos pueda aportar, externo a estar tocando, siempre nos va a ayudar a la memoria. Lo que pasa es que muchas veces, cuando son obras muy largas, tenemos el problema de que la memoria muscular nos falla, porque se nos tiende a olvidar. Entonces hay muchas maneras. Está la memoria visual. Entonces yo me acuerdo que acá sube, y acá baja. Y si yo me acuerdo que esto está en una tonalidad de re mayor, entonces va a ser de un re a un re. Entonces, si yo me acuerdo que es de un re a un re, una escala, no tengo que saber que re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Es simplemente que yo sepa que la escala va del re al re. Todo ese tipo de cosas van a aportar a que uno pueda mejorar la memoria en el discurso. Claro. Claro, tienen que existir las dos cosas. No puede existir una sin la otra. No, no, no. Claro. Claro que sí, y yo estoy completamente de acuerdo. Por eso no quise poner en mis palabras eso mismo. Y vuelvo a citar las palabras de este gran músico. Tenemos que pensar que cuando yo cité a Nicolás Harnoncourt, no cito a Nicolás Harnoncourt porque no puedo citar a otra persona, sino que Nicolás Harnoncourt, para nosotros, en la historia de la música del siglo XX, significa uno de los puntos más importantes de lo que significa la interpretación histórica, de lo más importante que significa de estas personas que son intelectuales de la música, que se dedican a tocar música en el estilo, investigando de dónde vivía, dónde comía. Y si esta persona, Nicolás Harnoncourt, dice, yo prefiero escuchar a un artista romántico que sea expresivo, que a un artista intelectual, pero que sea un objeto de arqueología y que no tenga vida en la música,
es un mensaje muy potente que nos propone, porque siendo él el punto más alto o un pionero de esto que llamamos música intelectual, que él nos diga que la música que no hace sentido, la música que no es sensible, no es música, es algo que nos hace pensar y va directamente en la misma relación. Si la música no tiene sentido, si nosotros no sensibilizamos con la música, no hay arte. Y si no hay arte, ¿qué estamos haciendo? Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo? Depende, porque nosotros en la guitarra tenemos que disasociar. Tenemos en esta mano todo lo que son movimientos para crear sonido en cuanto a altura, pero con esta mano tenemos toda la posibilidad de crear la magia. Esta es la que crea los sonidos y esta es la que crea la magia. Esta es la que crea la expresividad. Esta es la que hace los colores. Esta es la que hace los crescendos. Tenemos que disasociar la movilidad que tenemos en cada mano, pero tenemos que tener en las dos. ¿Mm? ¿Como si uno es zurdo derecho se refiere? Tiene que ser igual, pero solamente que disasociar de distintas formas. O sea, cuando yo soy zurdo, voy a pasar lo que los que hacen derecho lo hacen al revés. Y cuando uno disasocia, tiene que tener distintas capacidades cognitivas en cada una de las manos. O sea, tiene que tener diferentes procesos que hacen que esto funcione, ¿no? ¿Se entiende? Claro, claro. Bueno, yo creo que he tenido muchos maestros, como dice usted, muy importantes, pero sin duda han habido dos o tres que han sido muy importantes en mi carrera musical y no necesariamente son los que han sido profesores de guitarra. Por ejemplo, creo que uno de los profesores más determinantes que he tenido fue un profesor que yo tenía cuando tenía en la media. Yo estudié, yo empecé a estudiar música a los 18 años, entonces mis primeros profesores no eran de música. Yo estudié electrónica y tenía un profesor de electrónica que siempre un poco que me molestaba, me decía, tú tocas guitarra, pero me decía, pero tenés que hacerlo bien, porque el que es bueno, el que es malo y el que es más o menos, más o menos. Y siempre se me quedó marcada esa frase de ese profesor, porque él siempre me decía que yo tenía que ir hacia adelante, que si lo que quería hacer tenía que hacerlo bien, tenía que hacerlo bien. Increíblemente he tenido un montón de otros profesores, pero no he tenido otro profesor como este que me haya llevado realmente hacia la mejora, a mejorar como persona, a mejorar como músico. Lo mismo también me pasó con un profesor que era director de orquesta, que me decía, lo importante es el discurso de la música, es entregar, y lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser perfecto porque nosotros lo hacemos para los otros, para otras personas, y nosotros queremos que ellos disfruten.
y nosotros queremos disfrutar con ellos. Entonces no podemos dejar que esto sea malo porque a nosotros nos gusta. Entonces siempre creo que el conocimiento muchas veces, también obviamente he tenido profesores de instrumento, como les digo, que me inspiran mucho porque son gente intelectual, que se ha desarrollado. Mi mismo profesor de guitarra me hizo sensibilizar mucho con la música. Pero creo que el conocimiento está en muchos profesores, no solamente en uno. De repente, o sea, yo soy guitarrista y puedo decir que uno de los profesores que más me conmovió en mi historia, en la historia de mi vida, fue mi profesor de electrónica. Porque muchas veces el mensaje tenemos que escucharlo, no importa de dónde venga. Y sin duda yo creo que todos los profesores nos marcan de una u otra forma. Entonces, siempre es lo que más recalco cuando hago las clases magistrales, tienen que hacerle caso a los profesores porque ningún profesor va a ser una persona que te quiere dañar ni que te quiere afectar de mala manera. Siempre un profesor va a tratar de entregarte conocimiento, va a tratar de que sean mejor persona, sobre todo en el nivel que están ustedes, porque ya cuando uno a veces está en la universidad, hay muchos profesores que son profesores porque como no hay trabajo en otras cosas, tienen que hacer clases. Pero en cambio los profesores que son profesores de aula, son profesores porque quieren ser profesores. Y uno nota la diferencia entre un profesor de aula y un profesor a veces en la universidad que simplemente va por cumplir horas. Y tienen que tomar los consejos de todos los profesores, de donde venga. Bueno, muchas gracias por asistir y quiero que por favor les quede a todos muy en la memoria esto.